¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ray Flores de Matemáticas en Nuevo León. Estoy ahorita en Huaxtepec, en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, aquí en el 2022. Y voy a grabar este pequeño videito porque les preparé la explicación del problema 1 de esta Olimpiada Nacional. El problema 1 de hecho se supone que es el problema más fácil, entre comillas, entonces por eso decidí hacerlo. Fácil porque no requiere tantas matemáticas, ¿no? Tantas cuestiones técnicas, pero como van a ver, pues sí es bastante labor. Realmente la solución podría escribirse mucho más compacta de lo que hice, pero trato de hacerlo como una especie de clase y explicar algunas cosas de manera que se entienda mejor. Si ya lo intentaste, probablemente esto va a ser una manera de reforzar los conceptos. Y si no lo has intentado, pues espero que te sirva para conocer más o menos de qué se trata. Pero bueno, vamos a ver este problema para ver qué tal les parece. Ok, primero que nada aquí les voy a dejar el problema. Este es el problema 1, como lo ven ahí. Lo voy a leer, pero también si no lo han intentado, pues les recomiendo que tomen captura de pantalla, a lo mejor lo piensen un poco. Si no, ahorita no se preocupen, yo se los voy a ir explicando poco a poco. Dice, sea X un número real que se puede escribir de la forma, pues como lo ven ahí, como una suma de fracciones, 1 P1, 1 entre P2, etcétera, hasta 1 entre PK, donde cada uno de los P es un número primo. El problema te pide encontrar el mayor número X tal que se cumplen las siguientes dos propiedades. La primera es que el número X sea menor que 1 y obviamente mayor que 0. Y la segunda es que M por X sea un número entero para algún M menor que 2022 y que sea obviamente entero positivo. O sea, no negativo, pues. Entonces, bueno, como les digo, si no lo has intentado, pues si quieres intentarlo, te animas, pues ponle pausa e inténtalo un poco. Yo voy a irles explicando poco a poco, con algunos ejemplos, cómo ir resolviendo este problema. Entonces, bueno, de entrada, veamos la primera frase. La primera frase dice, sea X un número real que puede escribirse de la siguiente forma. ¿Qué significa esto? Esto de 1 entre P1, 1 entre P2, etc. Los P1, P2 simplemente son valores, son variables, que de hecho más adelante dice que son números primos. Entonces puedes imaginarte lo siguiente, para acá igual a 3, lo que tiene son 3 primos. En el caso de los primos 2, 3 y 5, el X sería un medio más un tercio más un quinto, que si haces la suma pues va a quedar eso de ahí. Ahorita veremos cuánto nos da. Pero vamos, es simplemente una fracción numérica. Ahora, en general, el número X se obtendría sumando esas fracciones y lo que vas a obtener es algo parecido a eso, ¿no? Si haces la suma, pues el común denominador va a ser el producto de todos los primos y arriba te van a quedar K sumandos, donde cada uno de ellos es el producto de todos los primos excepto uno de ellos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si te fijas acá en el ejemplo, déjame poner el puntero láser para que lo vean. Si nos fijamos aquí en el ejemplo, tenemos el 3 por el 5 le falta el 2 por el 5 le falta el 3 y el 2 por el 3 le falta el 5. O sea, es una suma de los factores que quedan si le quitas un número primo a cada uno de los sumandos, ¿no? Y esto, bueno, es la manera de describirla de forma general. Entonces aquí lo importante es que cada AI no es múltiplo de PI, porque se lo quitamos del producto, pero sí es producto de todos los demás primos. Y esa va a ser la observación importante, porque entonces el numerador de la fracción no es múltiplo de ninguno de estos primos. ¿Sí? Y dicho de otra manera, la fracción que va a quedar siempre va a ser irreducible. Ahora, ¿qué nos pide después el problema? Necesitamos encontrar el mayor X de forma que se cumplan dos cosas. La primera es que X sea menor que 1. ¿Sí? Es decir, esta fracción que vamos a tener por aquí, que la voy a poner simplemente como A entre P. A es la suma de todos los elementos de arriba y P es el producto de todos los primos, o la multiplicación de los primos. Eso tiene que ser menor que 1. Y eso lo que significa es simplemente que el A es menor que P. Es decir, que el numerador tiene que ser menor que el denominador. Eso va a ser una manera muy fácil, de hecho, de darnos cuenta de que esta fracción cumpla realmente la propiedad de que X sea menor que 1. Ahora, además, se debe de cumplir que MX sea entero para algún... vamos a quitar aquí el sonido porque... Para algún M menor que 2022. Ahorita vamos a entrar en más detalle qué va a pasar aquí. ¿Sí? Por ejemplo, M multiplicado por X, pues sería M por A entre P, debe ser un entero. Y eso es lo mismo, o significa lo mismo que el MA sea un múltiplo de P, para que la fracción o se cancele la P, digamos, de alguna manera. Ahora, como el A y la fracción AP era irreducible, la M tiene que ser un múltiplo de P. ¿Sí? Eso se escribe, por ejemplo, que P rayita M, eso significa que P es un divisor de M. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es ¿quién puede ser
SM. Ese va a ser el gran problema y vamos a estar analizando algunos de los casos para ver pues qué podemos encontrar o cuál es la X que podemos encontrar. Una sugerencia siempre en problemas de este tipo que no son problemas triviales y automáticos es empezar fácil. Entonces vamos a empezar suponiendo que solamente tenemos dos primos, por ejemplo 2 y 3, ¿sí? Si consideramos los primos 2 y 3 y consideramos las fracciones, un medio más un tercio, lo que obtenemos es 5 sextos. Y pues esto sería el valor de X. Y bueno, vemos claramente que 5 sextos es menor que 1. Y para que M por 5 sextos se haga un número entero, pues multiplicamos por M igual a 6. Eso me daría que el resultado es 5. Ya tengo un número entero. Entonces este número X de hecho cumple las dos condiciones. Ese X que es 5 sextos cumple las dos condiciones. Que sea menor que 1 y que además al multiplicarlo por un número menor que 2022 sea un número entero. Sin embargo, lo que pide el problema realmente es encontrar el máximo de ellos. Es decir, tenemos que hacer que ese número, este valor de X, sea mayor todavía. Bueno, a lo mejor este es el mayor, pero como vamos a ver, de hecho no lo es. Entonces la observación aquí es que si los primos 2 y 3 los cambias, una cosa importante, es que si yo en lugar de elegir los primos 2 y 3 elijo por ejemplo el 3 y el 5 o el 5 y el 7, pues las fracciones van a tener un valor menor y entonces X va a tener un valor menor. Entonces X se va a reducir, pero queremos el máximo. Así es que al menos si fueran dos números primos, esta sería la máxima, el máximo número posible, ¿no? El 5 sextos. Pero obviamente pues podemos a lo mejor encontrar un X mayor si aceptamos que haya tres números primos. Y eso es lo que vamos a investigar ahora. Entonces tomemos tres fracciones, por ejemplo, un medio, un tercio, un quinto. Recuerden que los denominadores tienen que ser primos. Eso me da 31 entre 30 y lo que vemos entonces es que esto es mayor que 1, ¿sí? Entonces esta fracción, un medio más un tercio más un quinto, pues no va a funcionar, ¿sí? Podemos probar entonces con 2, 3 y 7 porque tenemos que reducir un poco la suma. Con un medio, un tercio y un séptimo, pues sí nos quedan, si hacemos las operaciones, me queda 41 entre 42 y eso sí es menor que 1. Entonces este X de hecho es el nuevo máximo. Noten que si hacemos por ahí un caso mayor, pues ya no va a funcionar, ¿no? Entonces en este caso la suma de fracciones es menor que 1 y para que mx sea entero podemos elegir m igual a 42, ¿no? En este caso, ¿no? De nuevo observamos que con otros primos x va a ser menor. Podríamos aquí a lo mejor pensar en elegir un medio, un quinto y un séptimo, pero de hecho ese caso lo vamos a trabajar también un poquito más adelante cuando veamos cuatro fracciones. Ok, bueno, aquí una cosa importante. Observemos que con otros primos x será menor. Aquí me refiero a que observemos en esta parte, ¿no? Si cambiamos primos mayores, esa suma se va a hacer menor de las fracciones. Ok, vamos con cuatro fracciones, que es de hecho la parte más importante. De cierta forma, con dos primos y tres primos fue más para que le entendiéramos de qué se trataba este problema, pero realmente el caso importante son con las cuatro fracciones, ¿sí? Entonces probemos primero con los primos 2, 3, 7 y 1 adicional. De hecho, con 2, 3 y 5 no probamos porque con eso, si recordamos atrás, vean aquí, con 2, 3 y 5 ya se nos da más que 1, entonces 2, 3 y 5 no funcionan. Entonces 2, 3 y 7 podrían ser los primeros que podrían funcionar y le vamos a agregar un primo adicional que todavía no sabemos quién es, lo vamos a plantear como una variable desconocida, pero si simplificamos la fracción o reducimos ahí la fracción, nos va a quedar la fracción 41p más 42 entre 42, hacemos simplemente suma de fracciones. Y para que x sea menor que 1 vamos a necesitar que pues 42 por p sea mayor que 41p más 42, es decir que p sea mayor que 42, pero como es primo, pues el número que va a funcionar va a ser 43, ¿sí? Ya que este va a cumplir que x es menor que 1, de hecho ahí si haces la operación te va a dar 1805 entre 1806, y además el m, pues el m por el que tendrías que multiplicar la fracción, pues sería pues ese, ¿no? 1806, que es menor que 2022, ¿sí? Eso va a hacer que ma entre p sea un entero. Ahora, la pregunta importante va a ser si podemos encontrar un x más grande con algunos otros cuatro primos diferentes, a lo mejor que estos, ¿no? En lugar de 2, 3, 7 y 42. Bueno, algo importante aquí es que no tiene caso buscar primos mayores que 43 porque la suma de las fracciones se va a hacer menor. Entonces, pues nada, este realmente es el mejor de los casos. Ahora, vamos a reflexionar aquí un momento, ¿sí? ¿Cómo debe ser una fracción menor que 1 y mayor que la que acabamos de encontrar? Necesitamos una fracción mayor que esta para ver que este no va a ser el máximo. De hecho, este sí va a ser el máximo, pero lo que tenemos que ver explicar es por qué va a ser el máximo. Entonces, cualquier otra fracción que fuera mayor que ella, si lo pensamos,
va a ser necesario que el denominador sea mayor que 1806, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que le falta a esta fracción para llegar al 1 es 1 entre 1806. Si P fuera, o si el denominador fuera menor que 1806, no podrías, por muy grande que fuera la fracción, al menos sería 1 entre ese denominador, lo que le faltaría para P, para llegar a 1, perdón, y pues entonces no va a poder ser mayor, ¿no? Y esto va a simplificar un chorro las cuentas, bastante las cuentas. Realmente no tienes que hacer todas las operaciones, solamente tienes que estar seguro que el denominador, ver si es mayor que 1806 o no. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Pues vamos a poner un poquito de orden. Ya tenemos, por ejemplo, que se cumple las dos propiedades con 2, 3, 7 y 43, que es la fracción que teníamos por ahí. Entonces vamos a tener que probar si tiene que estar el 2 en la combinación de 4, si tiene que estar el 3, y si ambos están, entonces ver que el máximo X va a ser ese que calculamos ahí, ¿no? Entonces digamos que no usamos el 2, vamos a suponer que no usamos el 2, entonces podríamos usar el 3, 5, 7 y 11, pero si hacemos eso, pues el denominador va a ser 1155, y ya con eso de hecho sabemos que no puede ser esa fracción mayor que la que teníamos, ¿sí? El de arriba creo que da 886, si es que no me equivoqué en la suma, pero realmente es irrelevante porque lo importante es que el producto de los primos de abajo va a ser menor que 1806. Entonces necesitamos el 2, ¿sí? A fuerza vamos a necesitar un 2 porque si no, no vamos a poder completar eso. Digamos que no usamos el 3. Si no usamos el 3, pues entonces tendríamos un medio, un quinto, un séptimo y un onceavo. Sería lo más grande que podríamos hacer. Eso me daría un denominador 770 que pues tampoco va a cumplir porque necesitamos un número mayor que 1806. Entonces, pues tampoco. Por lo tanto, lo que acabamos de probar con estos dos ejemplos es que necesitamos que esté el 2 y necesitamos que esté el 3. O sea, son primos que tienen que estar incluidos ahí en esa cuarteta, ¿no? Entonces, si usamos el 2, el 3 con el 7, pues ya probamos que sí funciona. Entonces vamos a quitar el 7 y vamos a poner un 11 para ver si eso a lo mejor nos da otro caso. Hacemos algo similar de lo que hicimos con el 11. Le ponemos una P por ahí al final como una variable. Y eso nos va a llevar a esta desigualdad. ¿Sí? 61P más 66 debe ser menor que 66P. Simplificamos y eso quiere decir que P tiene que ser mayor que 13. Por lo tanto, podríamos probar con P igual a 17 como una opción. Y si lo hacemos nos queda pues 1122, que tampoco es mayor que 1806. ¿Sí? Entonces, pues tampoco nos funciona. Entonces, en el resumen tuvimos estos casos que probar. El 2 y el 3 y el 5, pues la suma me da mayor que 1. Si probamos 2, 3, 7 y 43, pues esa es la fracción más grande que encontramos. Y los otros ejemplos, que serían las posibles combinaciones de 2 y 3 y 5, pues no llegan al valor que quiero, ¿no? Entonces, pues como que la única opción posible va a ser 2, 3, 7 y 43, la que me da el valor máximo. Ahora, el único caso que nos falta por ver es qué pasa si son 5 o más números primos. En este caso, tendríamos que esa fracción sería A entre P, pero el denominador pues sería un producto de 5 primos. 5 primos, lo más pequeños que podrían ser sería 2, 3, 5, 7 y 11, pero eso ya me da 2310 y por lo tanto necesitaría que M fuera, yo necesito que M fuera al menos 2310, por lo tanto no puede ser menor que 2022, que era lo que me pedía el problema, ¿sí? Entonces, pues así quedamos. En resumen, el máximo X pues va a ser la suma de esas fracciones, un medio, un tercio, un séptimo y uno entre 43, que sería 1805 entre 1806, y esa sería pues la solución para este problema. Bueno, pues ahí lo tienen, una explicación rápida del problema 1, espero que les haya gustado. Estoy aquí de hecho afuera del comedor en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Acaban de salir los chicos de la comida, por aquí pueden ver algunos de ellos. Y algunos trabajando por ahí todavía, pero bueno, ¿quieren ver alguno otro de los problemas que ya sea del día 1 o del día 2? Si es que ya los conocen, coméntenme por ahí para ver si tengo chance de grabar algún videillo por ahí como este. Coméntame si te salió el problema, si quieres ver algo más. Próximamente voy a seguir también con la serie de mis comentarios. Ahorita no he podido continuar con eso, pero ya la voy a seguir, ¿no? Pero hay que estar alternando entre matemáticas e interpretación de textos. En fin, muchas gracias por ver el video, compártanlo si les gustó y nos vemos por ahí en el siguiente. Hasta luego. Y no se olviden, la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente, ya se me estaba olvidando. Nos vemos.